Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a realizar un estudio analítico de la función cuadrática teniendo en cuenta las distintas expresiones en las que puede aparecer esta función. Expresión canónica, factorizada o polinómica. Empecemos el estudio analítico de la función cuadrática analizando específicamente a la expresión canónica. En esta oportunidad tenemos a la función f de x igual a menos un medio por el cuadrado de x más 5 más 8. Recordemos que la expresión canónica es la que nos brinda las coordenadas del vértice de la parábola, además de cuál va a ser la concavidad de la misma. El coeficiente principal de esta parábola es menos un medio. Como es negativo, quiere decir que su concavidad va a ser negativa. Por otro lado, podemos determinar cuáles van a ser las coordenadas del vértice prestando atención a los valores que vienen descritos. El número que acompaña a la x en el paréntesis que está elevado al cuadrado me va a brindar el opuesto de la coordenada del vértice en x. Quiere decir que como nos aparece un 5 positivo, la coordenada del vértice de x va a ser menos 5. Por otro lado, el término independiente me va a brindar a mí la coordenada del vértice en y, por lo que nuestra concavidad es negativa porque el coeficiente principal es negativo y el vértice se encuentra ubicado en menos 5 de x, 8 de y. Con estos valores ya analizados, vamos a empezar a buscar los otros elementos de la parábola. Para ello podemos comenzar calculando las raíces. Recordemos que las raíces son aquellos puntos donde la curva va a cortar al eje de las x, justamente cuando y valga 0. Por eso para determinarlos vamos simplemente a igualar a nuestra función a 0. De esta manera me va a quedar menos un medio por x más 5 al cuadrado más 8 igual a 0. Tenemos una ecuación con una única incógnita. Vamos por ella. Lo primero que vamos a hacer es despejar aquello que podamos despejar fácilmente. En este caso tenemos el 8 que está sumando, va a pasar para el otro lado restando. Por otro lado tenemos menos un medio que está multiplicando un paréntesis que está elevado al cuadrado. Lo primero que podemos pasar es el menos un medio, que al estar multiplicando va a pasar para el otro miembro de la igualdad dividiendo. De esta manera nos queda que x más 5 al cuadrado es igual a 16. Llegó el momento de pasar la potencia, es decir, este 2, que está como potencia, va a pasar para el otro miembro de nuestra ecuación como raíz cuadrada. Y acá es el momento donde tenemos que tener presente la definición de raíz cuadrada y no hacerle caso a la calculadora. Si hacemos raíz cuadrada de 16 en la calculadora, seguramente nos brinde una única solución que es 4, pero recordemos que menos 4 por menos 4 también nos da 16. Es decir, que la raíz cuadrada de 16 es más 4 y menos 4 también. Por esto, tenemos que desdoblar a nuestra ecuación en dos ecuaciones. Y por un lado vamos a plantear que x más 5 sea igual a 4 y por otro lado que x más 5 sea igual a menos 4. De esta manera vamos a determinar las dos raíces de esta función cuadrática. Despejamos y obtenemos en cada caso que la primera raíz es menos 1 y la segunda raíz es menos 9. Siguiente elemento para determinar el eje de simetría. El eje de simetría se determina de una manera muy fácil porque ya conocemos nosotros cuáles son sus dos raíces. Recordemos que el eje de simetría iba a funcionar a modo de espejo, por lo que yo puedo determinarlo usando la información de las dos raíces. Si las sumamos y las dividimos por 2, estamos buscando el punto medio de estas dos raíces, que es justo por donde va a pasar el eje de simetría. Entonces, pensando en esto, vamos a hacer menos 1 más menos 9 dividido 2. Por lo que nuestro eje de simetría va a pasar exactamente por x igual a menos 5. Ya tenemos coordenadas del vértice, ya tenemos las raíces, tenemos eje de simetría. Simplemente nos falta determinar cuál es la ordenada del origen. Recordemos que la ordenada del origen es el punto donde la curva corta el eje de las y. Para determinarla de una manera rápida, lo que vamos a hacer es evaluar a la función en 0. Es decir, vamos a reemplazar a la x por 0.
De esta manera nos queda menos 1/2 y dentro del paréntesis 0 más 5 elevado al cuadrado más 8. Lo primero que hacemos obviamente es resolver lo que está dentro del paréntesis. Este 0 más 5, me queda 5. Entonces tenemos menos 1/2 por 25 más 8. Paso siguiente, vamos a multiplicar este menos 1/2 por 25, que nos da menos 12,5, y recién ahora vamos a sumar el 8. Recuerden separar en términos para resolver cualquier cálculo combinado. Entonces, de esta manera encontramos que la ordenada del origen va a estar en menos 4,5. Ya tenemos la coordenada del vértice, cuáles son sus raíces, cuál es el eje de simetría y también la ordenada al origen. Podemos buscar ahora, o podríamos determinar, un punto simétrico a esta ordenada al origen para tener un valor más a la hora de representar. Prestemos atención a esto. El punto que estamos viendo determinado acá arriba está representando el vértice. Es el único punto que nosotros no buscamos, sino que simplemente lo extrajimos de la expresión. Recuerden que estaba ubicado en menos 5 de x, 8 de y. Lo siguiente que hicimos fue buscar cuáles eran las raíces. En ese caso, nosotros encontramos que como raíces estaban el menos 1 y el menos 9. Esos son los puntos que vamos a marcar sobre el eje de las x. Después de buscar las raíces, lo que hicimos fue buscar o determinar cuál es el eje de simetría. Este cálculo podríamos haberlo obviado porque nosotros sabemos que el eje de simetría pasa exactamente por el vértice de la parábola, pero es una forma que tenemos de verificar que las raíces que encontramos sean las correctas. Con estos valores determinados, simplemente nos falta graficar ahora la ordenada al origen, que nos dio menos 4,5, entonces sobre el eje de las y vamos a bajar hasta el menos 4,5 y trazar otro punto. En este caso, vamos a buscar un punto simétrico a este para poder completar el gráfico y que nos quede de una manera más prolija. Entonces, ¿cuál será su punto simétrico? Recordemos que cuando hablamos de punto simétrico es porque se encuentran sobre la misma línea a la misma distancia. Eso quiere decir que si yo del eje de simetría hasta la ordenada de origen recorrí 5 lugares, si recorro 5 lugares para el otro lado del eje de simetría, voy a encontrar su punto simétrico. En este caso, estamos hablando del menos 10, menos 4,5. Con ese punto representado, puedo unir a todos y encontrar cuál es la parábola que describe esta función cuadrática. Si nuestra función cuadrática viene dada por su expresión factorizada, el estudio analítico que tenemos que hacer es un poco distinto. Recordemos que la expresión factorizada lo que hace es brindarnos cuáles son las raíces de esta función. Entonces vamos a tener que buscar el resto de los elementos. En este caso tenemos a f, que es 1/4 por x más 2 por x menos 6. Podemos determinar en primera instancia que la concavidad de esta función va a ser positiva porque el coeficiente principal es positivo, en este caso 1/4. Además, podemos determinar cuáles son las raíces de esta función. Recuerden que las raíces son aquellos valores que hacen 0 a mi función. Entonces, vamos a determinar como primer raíz al menos 2 y como segunda raíz al 6. Son los valores opuestos a los que nos aparecen en los paréntesis. Con esta información podemos empezar a estudiar analíticamente nuestra función. Lo primero que nos conviene buscar es el eje de simetría. En este caso, tal como lo hicimos con la expresión canónica, vamos a poder determinar el eje de simetría sumando las dos raíces y dividiéndolas por 2, es decir, buscando el punto medio. De esta manera, realizamos menos 2 más 6 y lo dividimos por 2, siempre prestando atención al tema de los signos. Obtenemos que nuestro eje de simetría es 2, por lo que, además de saber que el eje de simetría va a estar en x igual a 2, tenemos como bonus el saber que la primer coordenada del vértice, es decir, la coordenada que corresponde a las x, es 2, porque
El vértice, como ya sabemos, se ubica sobre el eje de simetría. Entonces, para encontrar la coordenada en Y, simplemente lo que vamos a hacer es evaluar a nuestra función en 2. Y de esta manera obtenemos aquel dato que nos falta. En cada lugar donde aparezca la X, reemplazamos por 2 y hacemos las cuentas pertinentes. Por un lado tenemos 2 más 2, que me va a dar 4 en el primer paréntesis, y 2 menos 6, que nos da menos 4 en el segundo paréntesis. Paso final, multiplicamos un cuarto por 4 por menos 4, y en este caso obtenemos que, en el caso particular, que x valga 2, iba a valer menos 4. Es decir, nuestro vértice se va a localizar en el punto 2 menos 4. Con las raíces, el eje de simetría y el vértice estamos muy cerca de poder graficar a nuestra función. Nos falta determinar en este caso cuál es la ordenada del origen. Como hicimos anteriormente, para encontrar el valor de la ordenada del origen, vamos a evaluar a nuestra función en 0. Nos va a quedar un cuarto por 0 más 2 por 0 menos 6. Hacemos las cuentas y vamos a obtener nuestro resultado. En este caso va a quedar un cuarto por 2 por menos 6, que es lo mismo que menos 3. Entonces la ordenada del origen va a estar en y igual menos 3. Ya estamos en condiciones de representar a nuestra función cuadrática. Los puntos que vemos representados son las raíces, aquellos puntos que venían informados por la expresión. Paso siguiente, nosotros buscamos cuál era el eje de simetría. Para eso habíamos buscado el punto medio entre estas dos raíces. Trazamos nuestro eje de simetría y a partir de la información del eje de simetría, lo que hicimos fue buscar cuál era la ubicación del vértice, sabiendo que se ubicaba justamente sobre el eje de simetría. Obtuvimos que el vértice estaba en 2 menos 4 y estamos bastante cerca de poder representar a nuestra función. Paso siguiente y último elemento a determinar fue buscar la ordenada del origen que nos dio en menos 3. Si quisiéramos, fácilmente podemos determinar su punto simétrico, sabiendo que si del eje de simetría me desplacé 2 lugares hacia la izquierda, si sobre la misma recta me desplazo 2 lugares hacia la derecha, voy a obtener su punto simétrico. Con este punto simétrico graficado, estamos en condiciones de representar a nuestra parábola y terminar su estudio. En el caso particular que nuestra función cuadrática venga dada en su expresión polinómica, tenemos que realizar un poco más de trabajo, ya que simplemente esta escritura nos ofrece el valor de la ordenada del origen más allá de saber si va a ser cóncava positiva o negativa, pero el resto de los elementos tenemos que buscarlos, así que empecemos a trabajar. Vamos a estudiar a la función menos x cuadrado menos 2x más 3. Los primeros valores que podemos encontrar son la ordenada del origen, que en este caso vale 3, coincide con el término independiente, y podemos determinar que la concavidad va a ser negativa porque el coeficiente principal de la función es menos 1. Más allá de esto, nos espera un arduo trabajo por seguir. Empecemos buscando las raíces. Para eso vamos a utilizar la fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente que se utiliza para resolver cualquier ecuación de segundo grado. Al utilizar la fórmula de Bhaskara estamos obligados a determinar cuáles son los valores de A, B y C. A es el coeficiente principal, ya dijimos que en este caso vale menos 1. B es el coeficiente del término lineal, es decir, menos 2, porque el número que está acompañando a la X es menos 2. Y C es el término independiente que coincide con la ordenada del origen. Prestando atención a estos valores, vamos a trabajar justamente con la fórmula de Bhaskara. En cada lugar donde aparezca la A, vamos a reemplazarla por el menos 1. En los dos lugares donde aparece la B, los vamos a reemplazar por menos 2, y el único lugar donde aparece la C, vamos a reemplazarlo por 3, siempre prestando mucha atención al tema de los signos. Entonces, de esta manera nos va a quedar, en vez de B, menos 2, en vez de A menos 1 y en vez de C 3. Prestemos atención acá a las cuestiones más importantes.
Primer término, tengo menos menos 2. Vamos a estar aplicando la regla de los signos. Nos va a quedar 2 positivo. Por otro lado, dentro de la raíz vamos a resolverlo en 2 pasos. Obviamente separando en términos. El primer término corresponde al número que está elevado al cuadrado y el segundo término es todo lo que se encuentra detrás. Vamos de a poco. Nos va a quedar menos menos 2, 2 positivo, ya lo habíamos dicho, menos 2 al cuadrado es 4 y por último menos 4 por menos 1 por 3 es 12 positivo, mientras que en la parte de abajo 2 por menos 1 es lo mismo que menos 2. Con estas operaciones hechas tenemos que seguir trabajando un poquito más. Lo único que podemos hacer momentáneamente es sumar el 4 con el 12 que se encuentran dentro de la raíz cuadrada. De esta manera nos va a quedar 2 más menos raíz cuadrada de 16 sobre menos 2. Recuerden que el más menos es porque en cierta parte el ejercicio se va a desdoblar y me va a permitir determinar cada una de estas raíces. Paso siguiente. Calculamos nuestra raíz cuadrada y nos queda 4. En este punto es donde vamos a desdoblar el ejercicio. Por un lado vamos a estar trabajando con el más, entonces nos va a quedar 2 más 4 sobre menos 2 y por otro lado vamos a estar trabajando con el menos. 2 menos 4, todo eso dividido menos 2. Estas cuentas es importante que al hacerlas respeten la importancia y hagan las cuentas o con paréntesis o en 2 pasos, ¿sí? 2 más 4 es 6, dividido menos 2 es menos 3 y como siguiente raíz tenemos 2 menos 4, que es menos 2, dividido menos 2, eso me da 1 positivo. De esta manera tenemos a nuestras dos raíces, 1 y menos 3. Con las raíces determinadas estamos en condiciones de seguir buscando los otros parámetros que nos faltan. El más fácil en este punto es determinar cuál es el eje de simetría. Ya sabemos que para determinar el eje de simetría simplemente buscamos el punto medio entre las dos raíces, es decir, vamos a sumar estas dos raíces y dividirlas por 2. Menos 3 más 1 nos da menos 2, dividido 2, menos 1. Nuestro eje de simetría se encuentra en x igual a menos 1. Como también sabemos, el vértice se ubica justamente sobre este eje de simetría. Entonces, para encontrar cuál es la coordenada de y de este vértice, simplemente vamos a evaluar a la función en el punto que encontramos previamente, con el valor del menos 1. En cada lugar donde aparece la x, reemplazamos por menos 1 y hacemos las cuentas con bastante paciencia. Menos 1 elevado al cuadrado nos da 1 positivo, pero con el menos de adelante va a quedar negativo. Siguiente término, menos 2 por menos 1 nos va a dar 2 positivo y por último no nos olvidamos del 3 que está ahí. El resultado final es 4. Esto quiere decir que ya tenemos también determinado nuestro vértice y se ubica específicamente en el punto menos 1, 4. Con todos los elementos determinados, estamos en condiciones de graficar a nuestra función cuadrática. El punto que vemos ahí marcado, justamente en y igual menos 3, es el valor de la ordenada del origen, la única información que nos brindaba esta expresión. Después de encontrar o marcar nuestra ordenada del origen, nosotros buscamos las raíces de esta función cuadrática. Usando la fórmula de Bhaskara, obtuvimos al 1 y al menos 3. Los marcamos, estos dos puntos, sobre el eje de las x. Paso siguiente fue buscar el eje de simetría utilizando justamente las raíces previamente encontradas, que nos quedó en menos 1. Y con la información de este eje de simetría fuimos a buscar el último elemento de esta función cuadrática, que era el vértice. Descubrimos que estaba en menos 1, 4. Como punto simétrico a la ordenada del origen tenemos el menos 2, 3. Me desplacé un lado, ¿sí?, para la izquierda y estamos ahora sí en condiciones de graficar a nuestra función cuadrática, que tal como lo habíamos anunciado, su concavidad es negativa. Con esto finalizamos el estudio analítico de la función cuadrática sin importar con qué expresión venga dada.
En el próximo video vamos a seguir estudiando distintas funciones.